Ahí van entrando. Como siempre voy a esperar 2 o 3 minutitos para que entre todo el mundo. Voy a dejar para pasar la lista al final de la clase, así no tengo que sacarle la falta a nadie. Chicos, ¿alguna duda que les haya quedado de la parte de pulmones, tráquea, bronquios, árbol bronquial? Ya les subí el archivo completo al Drive y todos los videos y les mandé por WhatsApp la última parte, que espero que podamos darla hoy, si no la podemos dar hoy, nos quedaría muy poco para la semana que viene y ya arrancamos con abdomen, que abdomen también es bastante extenso. Bueno, voy a empezar a compartir. Fíjense, díganme si se cambia la diapositiva. ¿Cambió? Sí, Sí. Bien. Esperen que está entrando más gente. Bueno, habíamos empezado a hablar de corazón, vimos el video de Gil para que ustedes entendieran un poco lo que es la torsión que hay en el corazón. Vimos entonces que el corazón es el órgano central del aparato cardiocirculatorio, que está ocupando la parte central o el mediastino medio, que se interpone entre las dos cavidades pleuropulmonares, y habíamos resaltado esta definición de que es un órgano muscular, hueco, valvulado y tabicado. Eso es importante porque acordándose de esas 4 palabras, se van a acordar de mucho de la configuración interna y externa del corazón. Bueno, el video esto ya lo vieron, después si lo quieren volver a ver está en el Drive. Vamos entonces a recordar que dijimos que el corazón tiene una forma de pirámide triangular, donde tiene un vértice antero, inferior, izquierdo y una base supero-posterior derecha, ¿sí? Entonces, gracias a esa forma, vamos a poder distinguir en el corazón una cara anterior, una cara lateral o izquierda o pulmonar izquierda y una cara inferior o diafragmática, que es la cara que se apoya en el diafragma. Vamos a tener 3 ángulos, perdón, 3 bordes, un borde superior que comunica la cara anterior a que está entre la cara anterior y la cara pulmonar izquierda, un ángulo
inferior o anteroinferior que comunica la cara anterior con la diafragmática y un borde posterior que obviamente va a comunicar la cara pulmonar izquierda con la diafragmática. Vamos a tener una base, que es la parte de atrás, fíjense la pirámide, la base va a ser póstero superior, donde van a estar principalmente las aurículas, y un vértice que se va a corresponder al vértice del ventrículo izquierdo. Bien, la posición, todo esto ya lo habíamos visto de cómo está constituida sus paredes, un pericardio está envuelto en lo que se llama pericardio, el pericardio tiene tres capas, una que es un pericardio, la más externa, que es el pericardio fibroso, y adentro, más profundo al pericardio fibroso, el pericardio seroso con dos paredes, como ustedes saben, que las serosas tienen dos paredes, una parietal que está unida al pericardio fibroso, una visceral que está unida al miocardio, que es el músculo estriado cardíaco. Entre ellas, que es una cavidad virtual, tenemos líquido seroso, y luego por dentro una membrana que se llama endocardio. ¿Sí? Bien, ¿qué más vimos? La configuración externa. Dijimos del peso, los bordes, los vértices, y vamos a empezar a entender que por dentro el corazón está dividido en cuatro cavidades, dos superiores o superoposteriores, que son las aurículas o atrios, y los inferiores, que son los ventrículos. Bien, ¿qué más? Vimos también aquel videíto que les decía que las cavidades van a estar divididas todas entre sí en una línea que sigue el eje longitudinal del corazón. Vamos a tener un septo o un tabique interatrial que está entre los dos atrios, que se continúa con un tabique interventricular, que es el que separa los ventrículos. Gracias a ese septo podemos distinguir dos mitades del corazón, una mitad venosa, donde circula la sangre desoxigenada, y una mitad izquierda arterial, que es donde va a circular la sangre oxigenada. Vamos a ver ahora dentro de un ratito las diferencias entre los septum, pero acá podemos ver que el interatrial es bastante fino, membranoso, ya el interventricular es un tabique mucho más grueso, muscular, tiene forma de triángulo, va a tener una base a nivel de la base de los ventrículos y un vértice a nivel cerca del vértice del corazón, desviado un poco hacia la derecha. Vamos a ver también que entre estas cavidades va a haber otra división que se llama septo atrioventricular o septo atrioventricular, que está compuesto por una válvula. Vamos a ver también, a ver qué dice acá, bueno, esto que les venía diciendo, que tienen tabiques atrioventriculares, esos tabiques van a estar formados por válvulas, ya las vamos a ver en detalle. Este video, esto fue lo que dijimos, acuérdense de la sangre circulando, la sangre azul del lado derecho, o sea, sangre venosa, y la sangre arterial del lado izquierdo. Estoy haciendo medio un repaso porque todo esto lo habíamos visto, ¿no? Bien, ¿qué pasa por el lado, la superficie externa del corazón? También podemos ver desde el lado de afuera, viéndolo, que esos tabiques están representados por surcos a nivel externo. Un surco que viene a ser transversal al eje principal del corazón, que se llama surco coronario, y este surco comienza en la base de la aorta porque es de ahí donde salen las arterias coronarias, que vamos a ver que son las principales, las arterias que irrigan al miocardio. Ese surco coronario empieza en la cara anterior, a nivel de la raíz de la aorta, y va a cruzar todo, va a ser toda la circunferencia del corazón, ¿sí? Va a pasar por todas las caras y por los bordes. Va a dar toda la vuelta. Surco coronario. Ese surco va a dividir entonces en la superficie externa dos zonas, una zona atrial y una zona ventricular. A su vez, vamos a tener también los surcos interventriculares,
que a nivel externo, si bien adentro vimos que teníamos el tabique interventricular, a nivel externo vamos a tener dos surcos, uno interventricular anterior, y acá vamos a tener la corona, una de las coronarias también, y si lo viéramos por atrás, a ese nivel, en la cara lateral pulmonar, vamos a tener el surco interventricular posterior. Entonces, desde afuera, cuando vemos el corazón, vamos a identificar esos surcos, el coronario, que es transversal al eje mayor, y los interventriculares, que son los que están representados anterior y posterior por el recorrido de la coronaria izquierda principalmente. Bien, va a dividir las caras del corazón, entonces una zona atrial y una zona ventricular. A su vez, acá no se ve porque está tapado por esta estructura que ya vamos a ver que se llama orejuela, entre la cava superior, que sería esta vena, y la aorta, vamos a tener también el surco interatrial, que a nivel superficial representa la división entre las dos aurículas. Bien, vamos a empezar a ver de a una las caras del corazón a nivel externo, ¿no? Cómo es la configuración externa. Entonces dijimos que vamos a tener una cara anterior o esternocostal, una cara izquierda lateral o cara pulmonar, y vamos a tener una cara inferior que también la llamamos diafragmática. Bien, ¿cómo está constituida esa configuración externa a nivel de la cara anterior? Vamos a ver, como dijimos, a través del surco coronario, esta cara va a estar dividida en dos segmentos, uno superior o atrial, uno inferior o ventricular. A su vez, el sector ventricular, si ustedes observan hacia arriba, chiquilines, fíjense que hay una zona que se llama la zona vascular. Entonces, en la cara anterior del corazón vamos a distinguir, separado por el surco coronario, un segmento posterior o atrial, un segmento anterior o ventricular, y dentro del segmento anterior, hacia arriba, vamos a distinguir un segmento vascular, de donde van a salir, donde vamos a poder ver la salida del tronco pulmonar, que es este azul que sale del ventrículo derecho, y también desde la cara anterior, si bien sale la aorta del ventrículo izquierdo, podemos ver cómo desde una vista anterior vemos su origen. A su vez, el surco interventricular anterior va a dividir esta zona ventricular en dos sectores. Fíjense cómo tenemos un sector más cuadrilátero que corresponde al ventrículo derecho y un sector menor triangular que va a corresponder al ventrículo izquierdo. Si ustedes se acuerdan del video de Gill, acuérdense que esto hay una torsión acá. Entonces el ventrículo izquierdo, si bien tiene su base a la izquierda a nivel posterior, va a continuarse y va a constituir el vértice del corazón propiamente dicho, está constituido por el ventrículo izquierdo. El vértice del ventrículo derecho está a la derecha, no corresponde al vértice del corazón. Bien, entonces ese segmento ventricular, como les dije, va a tener una zona posterior o arterial y una zona anterior donde se ven los ventrículos propiamente dicho, una zona muscular, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en el sector atrial, lo que está por arriba del surco coronario, en la cara anterior del corazón? Vamos a tener que, vamos a distinguir, se va a distinguir por debajo de esta estructura que les dije que se llama la orejuela atrial, vamos a encontrar el surco interatrial que estaría pasando entre el borde interno, digamos, o el borde izquierdo de la vena cava superior y el borde derecho del origen de la aorta. ¿Sí? Bien. Entonces, estas estructuras, fíjense cómo tienen un borde dentado, se llaman orejuelas. Y imagínense que si esto fuera la cara de un perro, estas serían las orejitas como vueltas hacia adentro, dobladas hacia adentro. Esto se levanta y acá se ve la aurícula, ¿sí? Son repliegues que de cierta forma protegen, porque las paredes de las aurículas son bastante finas, ya vamos a ver. Entonces, recuerden que vamos a tener una orejuela derecha y una orejuela izquierda.
pero por ahora cara anterior, zona atrial, zona ventricular, zona vascular, surco interventricular anterior repartiendo estas dos áreas, una que corresponde al ventrículo derecho, otra al ventrículo izquierdo, tronco pulmonar, arteria aorta. Cualquier duda, me paran, preguntan, sí, por favor, no se queden con dudas. ¿Qué vamos a ver en la cara inferior? Esta figura, si ustedes observan, van a ver que se ve más la base que la cara inferior, pero es que no conseguí figuras de la cara inferior, pero vamos a imaginarnos que estamos refiriéndonos a esto y no a esto que sería la base, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en la cara inferior? Es una cara que va a ser convexa, que va a estar dividida por el surco interventricular posterior, que dijimos que en la cara anterior no lo podíamos ver, estaba atrás, acá está, se corresponde en espejo al surco interventricular anterior, ¿sí? Va a dividir a esa cara diafragmática en dos partes. Esas partes van a corresponder a la izquierda al ventrículo izquierdo y a la derecha al ventrículo derecho. Bien, ¿qué más tenemos? El segmento atrial es muy estrecho. Fíjense que las aurículas miran casi que totalmente a la base del pulmón, a esa parte más posterior. Entonces acá lo que se puede distinguir es, habríamos hablado del surco coronario que hacía toda la vuelta transversal al eje longitudinal del corazón, y lo que vemos acá es esto que se llama seno coronario, que ya lo vamos a entender, que es una dilatación donde se junta toda la sangre del corazón y se va a volcar acá a la vena cava inferior. Bien, nos faltaría entonces ver la cara pulmonar o izquierda pulmonar del corazón, y acá vemos es una cara convexa, y lo que más vemos es el ventrículo, ¿verdad? El ventrículo izquierdo, hacia arriba, dividido por el surco coronario en la zona atrial, lo que vemos es la orejuela izquierda que está tapando a la aurícula, y podemos ver la salida de las venas pulmonares. Vemos la salida del tronco de la arteria pulmonar. Ya cuando se divide el tronco pulmonar se va a dividir en dos arterias, una izquierda y una derecha. Podemos ver la arteria pulmonar izquierda y bueno, la aorta no entra en esta cara, pero sí podemos ver la porción horizontal, digamos, del callado. Bien, ¿qué vamos a ver en la base? La base, como les dije, les acabo de decir, lo podríamos considerar como la cara posterior de las aurículas. Fíjense que en el borde interno, en el borde que va a la izquierda, el borde medial de la llegada de la cava superior y de la cava inferior a la aurícula derecha, vemos un surco que corresponde al surco interatrial. Podemos ver acá la aurícula izquierda, la aurícula derecha, la entrada de las cuatro venas pulmonares en la aurícula izquierda, la entrada de la vena cava superior e inferior en la aurícula derecha. Entonces, cuando hablamos de vértice, vamos a hablar básicamente de los atrios o de las aurículas. Tenemos la división interatrial, que acuérdense coincide con el borde medial de lo que es la entrada de la cava inferior y la cava superior, y hacia la izquierda vemos los orígenes de las venas pulmonares derechas. ¿Sí? ¿Venimos hasta acá? Bien. Los bordes, fíjense que el corazón es bastante romo, los bordes son bastante redondeados. Lo que podemos decir es que hay uno derecho y uno izquierdo que van a estar situados uniendo o delimitando de cierta forma lo que es cada cara del corazón. El vértice, fíjense acá en este esquema del corazón cerrado, como tenemos el surco interventricular anterior que no coincide con el vértice. El vértice del pulmón, acá ya vemos abierto, va a coincidir con el vértice del ventrículo izquierdo. ¿Tá? Esto ya nos va mostrando ese espiral que hace el corazón. Bien. ¿Cómo es su configuración interna?
Bueno, ya sabemos que es una estructura que es valvulada y tabicada. Ya sabemos que va a tener 4 cavidades adentro. Sabemos que esas cavidades, las inferiores, perdón, se van a llamar ventrículos y las posterosuperiores se van a llamar atrios o aurículas. Bien, acá esto es una maqueta, ¿tá? No es un corazón de verdad, por más que parece que está como húmedo, pero tengan imaginación. ¿Qué vamos a distinguir en este esquema? El septum o el septo o el tabique interventricular. ¿Cómo es la estructura de ese tabique? Es triangular. Fíjense que tienen que imaginarse que esto, en la punta de acá se va allá atrás, la voy a dibujar punteada, entonces vamos a tener una forma triangular, ¿sí? Con base superior o posterior y un vértice antero-inferior, ¿sí? La estructura de este septum, del cuarto o del quinto superior, va a ser membranosa. Desde acá van a partir las fibras que van a formar esto que son las válvulas o los tabiques interatrioventricular. La parte posterior, los 4/5 posterior, va a ser muscular, ¿sí? Va a ser bastante grueso, muscular, y ya vamos a ver qué estructuras van a tener por ahí. Corresponde entonces el vértice al vértice del corazón. Va a dividir los dos ventrículos, se va a volver irregular en las proximidades inmediatas, acá en la proximidad de la base de los ventrículos, y se va a continuar con las a derecha, con el orificio atrioventricular, que es esta válvula que les comenté ahora, el orificio pulmonar, que es este, del tronco pulmonar, este es el atrioventricular, y a izquierda va a pasar lo mismo, el orificio atrioventricular, que es la válvula bicúspide, y atrás, que no se ve, si acá ustedes siguen el trayecto de la aorta viene por debajo de esa parte triangular, y acá les hago punteado, no sé si da para ver porque rayé muchísimo, se va a continuar entonces con el orificio de la aorta. ¿Está? Una porción membranosa superior y una porción muscular inferior, de donde van a partir los músculos papilares, que ya vamos a ver lo que son. Bien, en este esquemita lo que vamos a analizar es el septum interatrial. Fíjense la diferencia de las paredes de los ventrículos, incluso de la estructura interna, con relación a la estructura de las aurículas o atrios. El surco interatrial, entonces va a ser un septo delgado, membranoso, y va a separar los dos atrios. Tiene continuidad hacia anterior con el septo interventricular y en el resto de su contorno va a unir las paredes mediales de los atrios. No tiene grandes particularidades, es lisa. Vamos a ver ahora cuando analicemos las paredes de los atrios, es una membrana lisa, a diferencia del el septo interventricular, que es muscular, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces la configuración interna de los ventrículos. Son 2 cavidades. Se dice que tienen forma piramidal. Esto se puede distinguir fácilmente. Si pudiéramos retirar el tronco pulmonar y sacarlo, veríamos que el ventrículo izquierdo también tiene una forma triangular, solo que el derecho está como espiralado sobre el izquierdo. La base de cada uno de ellos va a estar orientada hacia la base del corazón, ¿sí? Va a estar orientada hacia posterior y superior. La base de los ventrículos va a estar totalmente ocupada por 2 orificios. Un orificio que va a comunicar con el atrio y un orificio que va a comunicar con la arteria. En el caso del ventrículo derecho, fíjense que esta prolongación que tenemos hasta llegar a la válvula pulmonar
hay como un canal, hay una prolongación, se llama infundíbulo. Pero en fin, sepan que la base del ventrículo va a estar totalmente ocupada por los agujeros o los agujeros que van a comunicar el agujero atrioventricular, que va a comunicar con el atrio, y el agujero vascular, que en el caso del ventrículo derecho comunica con el tronco pulmonar, y en el caso del ventrículo izquierdo con la arteria aorta. ¿Qué más? ¿Cómo son esas paredes? Fíjense que desde ellas se van a desprender estas prolongaciones musculares, se llaman músculos papilares o trabéculas carnosas. En realidad, las trabéculas, que son esas estructuras, están constituidas por los músculos papilares, que si ustedes observan en este esquema, esos músculos se van a prolongar con esta especie de tendón hacia las membranas que constituyen las válvulas. Estas membranas se llaman valvas. Ya lo vamos a ver en detalle. Bien, en este corte transversal estamos viendo solo la base de los ventrículos y podemos entonces entender lo que son los orificios o lo que son las válvulas, ¿sí? Entonces, esos orificios atrioventriculares son los grandotes que comunican con las aurículas. A derecha, esto es anterior, chiquilines, esto es posterior, por lo tanto esto es lado derecho, ¿sí? Entonces vamos a tener una válvula atrioventricular derecha, una válvula atrioventricular izquierda. Generalmente, pero no siempre, la derecha va a tener tres partes, ¿sí? O cúspides o valvas. Por lo tanto, la válvula atrioventricular derecha se va a llamar tricúspide, porque generalmente tiene esos tres elementos que se llaman cúspides o valvas. A su vez, del lado izquierdo, son dos, por eso no se va a llamar tricúspide, en este caso la válvula atrioventricular izquierda se llama válvula mitral, ¿ok? Van a ser diferentes de los orificios arteriales en su constitución y en su forma. Los orificios arteriales siempre son tres valvas y se llaman valvas semilunares. Son repliegues. Otra cosa importante es saber que la estructura de las válvulas arteriales, en su parte extraventricular, digamos, tienen la misma estructura que los vasos. El endotelio que va a tapizar esa membrana tiene la estructura similar a los vasos y a su vez al lado de adentro va a estar tapizada por el endocardio, cosa que acá no pasa. Acá está envuelta en endocardio las dos valvas atrioventriculares en sus dos superficies, ventricular y atrial. Bien, ¿qué más? Se puede considerar entonces que en cada cavidad ventricular vamos a tener una cámara de entrada y una cámara de salida. Y esto no es difícil de entender o de observar si ustedes ven la estructura de las válvulas. Fíjense la tricúspide, acá está cortada obviamente, pero fíjense cómo casi que podemos acompañar el flujo hacia adentro, ¿verdad? Y acá, ¿cómo son las valvas semilunares? Lo podemos notar como el flujo va hacia arriba. Fíjense cómo tienen formas, se dice forma de paracaídas o de nido. Esto ya lo vamos a ver en un videito cómo funcionando es algo fabuloso. Entonces, vamos a tener esa cámara de entrada que está representada por los orificios atrioventriculares y podemos considerar que son cámaras de entrada, cámaras venosas. En el caso del corazón derecho, va a entrar la sangre venosa desoxigenada y va a pasar hacia el ventrículo. De acá va a salir sangre arterial. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué si esto no pasó nada acá, no se oxigenó ni nada? Es porque como el sentido en que va, cambió el sentido y entonces acá
como va en un sentido centrífugo con relación al corazón, se llama arterial. Esta arteria, que es el tronco pulmonar, que se divide en las dos arterias pulmonares, lleva sangre venosa y va hacia los pulmones, ¿sí? Desde los pulmones van a venir a través de las venas. ¿Y por qué se llama venas? Que perdón, acá están las venas. ¿Sí? ¿Por qué se llaman venas? Por la dirección centrípeta que tienen con relación al corazón. ¿Se entiende eso? La sangre que viene hacia el corazón todas las estructuras vasculares que traen hacia el corazón se llaman venas. En este caso, que son las venas pulmonares, va a traer sangre oxigenada, sangre arterial, pero de todas formas se llama vena. Entonces, tenemos una cámara de entrada que es venosa, por más que traiga sangre arterial. Fíjense acá el formato de la mitral, se puede ver cómo el flujo es hacia adentro y acá no se ve, pero imagínense que la aorta va a venir acá y va a salir a través de la cámara de salida del ventrículo izquierdo, va a salir esa misma sangre que no pasó nada, pero que es arterial, va a salir por la arteria aorta y se va a distribuir hacia todo el cuerpo. Entonces, ya lo vamos a ver en detalle, pero podemos ya ir deduciendo que entre el corazón derecho y el corazón izquierdo están los pulmones, ¿sí? O la circulación pulmonar. Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Ninguna duda? Seguimos. ¿Cómo es la estructura de las aurículas o atrios? Bueno, ya sabemos que están situados posterior y superior a los ventrículos, a cada lado del septo interatrial, que no se ve acá por la salida de los grandes vasos, pero que corresponde, ya dijimos, al borde medial de la entrada de las cavas y al borde medial del origen de la aorta. Fíjense, obviamente se ve que son muy pequeños, sus paredes son delgadas en relación a los ventrículos, sus paredes son delgadas, casi toda su extensión es lisa, solamente a este nivel, fíjense que hay como un borde más dentado, que es lo que corresponde al músculo pectíneo del corazón, que no se compara en nada a esta estructura ventricular, pero sí es fibroso, no presenta músculos papilares, entonces como vimos ahí. Esto sería la aurícula derecha abierta, ¿sí? ¿Se entiende? Cava superior, cava inferior, acá las venas pulmonares, saliendo la aorta. Esto sería el ventrículo, si estuviera tapadito, ventrículo derecho, se cortó y se abrió. Y entonces vamos a ver qué encontramos acá, en esta aurícula derecha. Imagínense, por más que no tienen forma de cubo, pero si yo miro al corazón de atrás, y le voy a dibujar acá, si esto fuera la base del corazón y esto el septo interatrial, vamos a imaginarnos, tengan paciencia porque yo dibujando con un mouse, socorro. Esto, la base del corazón, el septo interatrial, vamos a imaginarnos que esto es el atrio izquierdo, esto es el atrio derecho, y nos vamos a imaginar que son dos cubos. No son dos cubos, son como dos huevos, pero vamos a imaginarnos dos cubos. ¿Por qué? Porque vamos a analizar en ellos 6 paredes. ¿Qué va a pasar con la aurícula derecha? La pared lateral o derecha, que sería esta, va a presentar, fíjense acá, al músculo pectíneo, que si bien es fibroso, no se compara con los del ventrículo, como dijimos. Pero a ver, esta cavidad tiene que impulsionar la sangre hacia el ventrículo es muy grueso, tiene que tener un engrosamiento, por eso acuérdense la función hace la forma, acá hay desarrollado esos músculos a nivel de la pared lateral de la aurícula derecha. ¿Qué vamos a ver en la pared medial? Ay, no quiero quedar cambiando de puntero, pero si no me parece que no se ve. En la pared medial, la que da para la otra aurícula,
es lisa y está formada por el septo interatrial. Arriba, ¿qué vamos a tener? La entrada de la vena cava superior. ¿Qué vamos a tener abajo? La entrada de la vena cava inferior. La cava superior es la que trae, recolecta y drena la sangre de todas las estructuras supradiafragmáticas, digamos. Y la cava inferior es lo que drena la sangre de todas las estructuras infradiafragmáticas. Entonces, pared posterior, perdón, superior del atrio derecho, cava superior, la cava superior, ay, por favor, la pared inferior, vena cava inferior. En el fondo, en la pared anterior, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? La válvula tricúspide, septo interatrial, y la pared posterior es lisa. Cuando nosotros vemos la base del corazón, acuérdense que entre las dos entradas de las cavas se ve una pared lisa. ¿Sí? Entonces, ¿entendieron lo de las 6 paredes? Por favor, comuníquense, ¿todo bien? Vamos a ver entonces el atrio izquierdo. Y si bien es mucho más redondeado que el derecho, vamos a imaginarnos otra vez que es un cubo. Y en ese cubo vamos a tener 6 paredes. Estamos hablando de esta, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en la pared lateral? La que da para el lado izquierdo. Va a ser lisa y va a tener, acá está la orejuela cortadita que va a tapar. Va a estar recubierta por la orejuela. ¿Qué va a pasar en la pared anterior? Vamos a tener una válvula, chiquilines, es una válvula que es la atrioventricular, la válvula mitral. ¿Qué vamos a tener a nivel medial? El septo interatrial. La pared superior e inferior van a van a estar ocupadas la de arriba por la orejuela que sale del costado y tapa hasta arriba, y en la pared posterior del atrio izquierdo vamos a tener la salida de las venas pulmonares. Vena pulmonar superior izquierda, vena pulmonar superior, perdón, inferior izquierda, vena pulmonar superior derecha y vena pulmonar superior, inferior derecha. ¿Sí? Entonces, repasamos. Cara anterior tenemos la válvula mitral, cara superior lisa y tapada por la orejuela, cara inferior lisa, cara posterior la salida de las 4 venas pulmonares, cara medial vamos a tener el septo interatrial y en la cara lateral la orejuela, el origen, digamos, de la orejuela, esa orejuela va a ocupar la cara lateral y la cara superior. Bien, vamos a repasar lo que vimos hasta acá en el cadáver. A ver que no me... Voy a sacar esto para ver si es porque no tengo la flecha que no me impide hacer cosas. Ahí. Una vez observadas algunas disecciones del corazón, revisemos de nuevo alrededor de este corazón intacto con toda la grasa epicárdica intacta. Observaremos de nuevo las 4 cámaras en el orden. Me olvidé de comentarles que los surcos, tanto el coronario como los interventriculares, van a estar siempre recorridos por venas, por arterias y por grasa. ¿Tá? En que la sangre pasa a través de las mismas.
Aquí se encuentra el atrio derecho, con la vena cava superior entrando por encima y la vena cava inferior por debajo. La orejuela derecha se encuentra aquí. Esta es la ubicación de la valva tricúspide. Aquí se encuentra el ventrículo derecho casi escondido entre grasa. Aquí se localiza el infundíbulo. Y aquí Chiquilines, esto no se olviden, es un cadáver, es un corazón que está seco y vaya a saber, en el cuerpo vivo esto es, se mueve, ¿no? Esto no es esta cosa dura que se ve acá, pero tengan imaginación. la valva pulmonar. Aquí puede observarse el tronco pulmonar, pasando hacia el lado izquierdo de la aorta y dividiéndose en la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha. Fíjense el Este es el surco. atrio izquierdo, con dos venas pulmonares entrando por la derecha y dos por la izquierda. Aquí se muestra la orejuela izquierda. La valva mitral se encuentra aquí. Aquí el ventrículo izquierdo, con su salida hacia la arteria aorta aquí. Esta es la arteria aorta y la valva aórtica se encuentra aquí. El que se han retirado los atrios derecho o izquierdo, dejando apenas los dos ventrículos. Aquí se muestra el ventrículo derecho visto desde el lado derecho. Y aquí se muestra el ventrículo izquierdo visto desde el frente. Si nos dirigimos hacia atrás, este es el ventrículo derecho y este es el izquierdo. Están separados por el tabique interventricular que se encuentra aquí. Aquí estamos mirando hacia adelante dentro de las abiertas y amplias valvas atrioventriculares, la tricúspide a la derecha y la mitral a la izquierda. En el lado derecho, la sangre circula hacia abajo y adelante para llenar el ventrículo derecho durante la diástole. En sístole, circula hacia arriba y a la izquierda dentro del tronco pulmonar, pasando a través de la valva pulmonar que se encuentra aquí. En el lado izquierdo, la sangre también circula hacia abajo y adelante para llenar el ventrículo. Luego, en sístole, rota completamente, circulando hacia arriba y atrás dentro de la aorta. Pasa a través de la valva aórtica, la cual no puede observarse aquí. Para observar el interior del ventrículo derecho, se retira esta parte de su pared. Aquí se encuentra la valva tricúspide, que analizaremos en un momento. Chiquilines, una observación. Fíjense lo que es la anatomía antigua, ¿no? Carniceros, cortaron todo el corazón, le arrancaron un pedazo para... Vieron lo que vimos el otro día en el video, cómo lo que es la anatomía contemporánea, cómo se respeta la estructura, las estructuras del cuerpo, y se ve perfectamente toda esa estructura sin cortar. Acá le arrancaron un pedazo. O sea, no sé, quería que ustedes observaran eso. La valva pulmonar se encuentra aquí. La parte anterior del ventrículo derecho, el vértice, se extiende hacia abajo fuera de nuestra vista, entre estas bandas entrecruzadas de músculo denominadas trabéculas. Esto forma parte del tabique interventricular. El ventrículo izquierdo se encuentra al otro lado del tabique. Observemos ahora la valva tricúspide y sus anexos. La valva tricúspide también se denomina valva atrioventricular derecha. Usualmente tiene tres cúspides, mientras que otras veces solo dos. Aquí se muestran las tres, conocidas como cúspides septal, anterior y posterior. La cúspide posterior está parcialmente fuera de vista. Estas cuerdas de material similar al tendón, insertadas cerca de los bordes de las cúspides de la valva, son las cuerdas tendinosas. Estas trabéculas también se subdividen en algunos tipos. Están las trabéculas que van directamente de la pared hacia las válvulas, o las valvas. Están las trabéculas que nada más que es un engrosamiento y vuelve a la pared. Y acá, si ustedes observan, hay otra trabécula que va desde la pared hacia una trabécula que va a la valva. Entonces hay tres tipos de trabécula, pero no quise poner eso en el repartido porque es como demasiado.
pero sepan que no son todas las trabéculas iguales. Se originan a partir de los músculos papilares, los cuales se proyectan desde la pared del ventrículo. Los músculos papilares y las cuerdas tendinosas evitan que las cúspides de la valva sufran un prolapso hacia el interior del atrio derecho durante la sístole. Aquí se encuentra la valva tricúspide, puesta en movimiento pasivamente por una corriente intermitente de agua. Cuando aumenta la presión en el ventrículo, las cúspides de la valva se cierran juntas a lo largo de una línea bastante irregular. El interior del ventrículo derecho es irregular no solo por la valva tricúspide y sus anexos, sino también por estas numerosas elevaciones musculares irregulares denominadas trabéculas carnosas. Estas forman un denso patrón entrecruzado sobre gran parte de la pared ventricular, especialmente aquí, cerca del vértice. Para observar la vía de salida del ventrículo derecho, utilizaremos un modelo diferente. La parte del ventrículo derecho que se va estrechando y que se dirige hacia la valva pulmonar se conoce como infundíbulo y también como cono arterioso. Este cono, a diferencia del resto del ventrículo derecho, es liso. Observaremos la valva pulmonar en un momento. Continuemos con la observación del interior del ventrículo izquierdo. Se retira esta parte de la pared. Ay, perdón. Quería decirles algo y corté el video. Esperen que lo voy a poner desde otro lado para que no empiece todo de nuevo. A ver si es este. Una. Quería que observaran lo siguiente, cómo las paredes, ¿para dónde está el video? Acá. ¿Ahí lo ven? ¿Lo ven, chiquilines? Yo no, profe. A ver, vamos a ver si lo puedo ver. Ahí se ve, profe. Sí, pero creo que no. No sé por qué no puedo encontrar el video. A ver si puedo compartir. Quiero compartir la pantalla, pero que no sea la presentación de PowerPoint. Ahí. Ahí ven una pantalla azul. Más gruesa que el ventrículo derecho. Ahí, Cono Se ve tu carpeta con videos y cosas. artículo y también como ahí, sí. No, ¿Ven lo que... se ve tu carpeta, No, tipo el profe. explorador de archivos. Y ahí no se ve el video que dice infundíbulo. Sí. ¿Sí? El video no se ve, profe. Ay, si pongo esto. A ver. Tengan paciencia, chiquilín. La que no tiene soy yo y les digo que tengan paciencia. A ver, si saco esto, ¿ven el corazón? No, Dios mío, se ha detenido la función compartir. Ay, Zoom, no me compliques la vida.
Bueno, está. Una vez observadas algunas disecciones del Quiero corazón, pasar esto para adelante y no puedo. Pero ¿y por qué no me deja? Bueno, fúmense todo el video de nuevo. Así una ya de vez paso observadas repasan. algunas disecciones del corazón, revisemos de nuevo alrededor de este corazón intacto con toda la grasa epicárdica intacta. 4 Ah, cámaras en ¿no? el orden en que Ay, Dios mío. A ver, zoom, compartir pantalla. Ahí sí. la sangre a través. ¿Cómo? ¿Lo que, perdón, no escuché? Ahí se ve. Claro, porque creo que tiene como un delay, pero bueno, eh, quería mostrarles algo que ahora ya ni me acuerdo lo que era, pero cuando sea lo digo Se sin encuentra el pararlo. atrio derecho, con la vena cava superior entrando por encima y la vena cava inferior por debajo. La orejuela derecha se encuentra aquí. Esta es la ubicación de la valva tricúspide. Aquí se encuentra el ventrículo derecho casi escondido entre grasa. Aquí se localiza el infundíbulo. Y aquí la valva pulmonar. Aquí puede observarse el tronco pulmonar, pasando hacia el lado izquierdo de la aorta y dividiéndose en la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha. Este es el atrio izquierdo, con 2 venas pulmonares entrando por la derecha y 2 por la izquierda. Aquí se muestra la orejuela izquierda. La valva mitral se encuentra aquí. Aquí el ventrículo izquierdo, con su salida hacia la arteria aorta aquí. Esta es la arteria aorta y la valva aórtica se encuentra aquí. El que se han retirado los atrios derecho o izquierdo, dejando apenas los 2 ventrículos. Aquí se muestra el ventrículo derecho visto desde el lado derecho. Y aquí se muestra el ventrículo izquierdo visto desde el frente. Si nos dirigimos hacia atrás, este es el ventrículo derecho. Y este es el izquierdo. Están separados por el tabique interventricular que se encuentra aquí. Aquí estamos mirando hacia adelante dentro de las abiertas y amplias valvas atrioventriculares, la tricúspide a la derecha y la mitral a la izquierda. En el lado derecho, la sangre circula hacia abajo y adelante para llenar el ventrículo derecho durante la diástole. En sístole, circula hacia arriba y a la izquierda dentro del tronco pulmonar, pasando a través de la valva pulmonar que se encuentra aquí. En el lado izquierdo, la sangre también circula hacia abajo y adelante para llenar el ventrículo. Estos son las Luego, en coronarias, sístole, chiquilines. rota completamente, circulando hacia arriba y atrás dentro de la aorta. Pasa a través de la valva aórtica, la cual no puede observarse aquí. Para observar el interior del ventrículo derecho, se retira esta parte de su pared. Aquí se encuentra la valva tricúspide, que analizaremos en un momento. La valva pulmonar se encuentra aquí. La parte anterior del ventrículo derecho, el vértice, se extiende hacia abajo fuera de nuestra vista, entre estas bandas entrecruzadas de músculo denominadas trabéculas. Fíjense como Esto el forma parte del ventrículo tabique derecho es mucho más interventricular. El chico, ventrículo izquierdo se encuentra al otro lado porque del tiene que tabique. impulsar la sangre Observemos ahora solamente la al valva corazón. tricúspide y sus anexos. Sin embargo, el ventrículo La valva izquierdo tricúspide es también se mucho más denomina grande y valva más gruesa la atrioventricular pared. derecha. Usualmente tiene 3 cúspides, mientras que otras veces solo 2. Aquí se muestran las 3, conocidas como cúspides septal, anterior y posterior. La cúspide posterior está parcialmente fuera de vista.
Estas cuerdas de material similar al tendón, insertadas cerca de los bordes de las cúspides de la valva, son las cuerdas tendinosas. Se originan a partir de los músculos papilares, los cuales se proyectan desde la pared del ventrículo. Los músculos papilares y las cuerdas tendinosas evitan que las cúspides de la valva sufran un prolapso hacia el interior del atrio derecho durante la sístole. Aquí se encuentra la valva tricúspide, puesta en movimiento pasivamente por una corriente intermitente de agua. Cuando aumenta la presión en el ventrículo, las cúspides de la valva se cierran juntas a lo largo de una línea bastante irregular. El interior del ventrículo derecho es irregular no solo por la valva tricúspide y sus anexos, sino también por estas numerosas elevaciones musculares irregulares denominadas trabéculas carnosas. Fíjense qué Estas fina forman la un pared. denso patrón entrecruzado sobre gran parte de la pared ventricular, especialmente aquí, cerca del vértice. Para observar la vía de salida del ventrículo derecho, utilizaremos un modelo diferente. La parte del ventrículo derecho que se va estrechando y que se dirige hacia la valva pulmonar se conoce como infundíbulo y también como cono arterioso. Este cono, a diferencia del resto del ventrículo derecho, es liso. Observaremos la valva pulmonar en un momento. Continuemos con la observación del interior del ventrículo izquierdo. Se retira esta parte de la pared. Aquí se encuentra la valva mitral. Fíjese La el valva grosor aórtica de no la se pared del puede ver. ventrículo izquierdo y el tamaño en relación al otro. Este es el vértice del ventrículo. Esta parte de la pared del ventrículo forma el tabique interventricular. Aquí se muestra el ventrículo izquierdo en un corte transversal. Aquí está el ventrículo derecho. El tabique interventricular está encorvado. Mientras que el ventrículo izquierdo tiene la pared mucho más gruesa que el ventrículo derecho y en un corte transversal presenta una forma circular. El ventrículo derecho tiene forma de C. Aquí miramos hacia atrás el interior de la valva mitral. Para una mejor observación, retomaremos la disección anterior y la giraremos para obtener una vista desde atrás. La valva mitral, también denominada valva atrioventricular izquierda, tiene dos cúspides, anterior y posterior, aunque en realidad son más superior e inferior. Las cuerdas tendinosas de las dos cúspides convergen en dos grupos de músculos papilares. Este en la pared posterolateral del ventrículo y este en la pared anteromedial. Aquí se muestran los mismos músculos papilares, vistos desde el vértice del ventrículo. Cada grupo de músculos papilares manda una cuerda tendinosa a cada cúspide de la valva mitral. Aquí se muestra la valva mitral en movimiento, vista desde el vértice del ventrículo izquierdo. Estos son los músculos papilares vistos muy de cerca. Por encima de la valva mitral observamos hacia arriba y atrás a lo largo la vía de salida del ventrículo izquierdo hacia la valva aórtica. En esta disección puede observarse la vía de salida del ventrículo izquierdo lateralmente. Aquí está la valva aórtica. Se ha dejado intacta parte de la cúspide anterior de la valva mitral, con su cuerda tendinosa y los músculos papilares. La cúspide Miren el anterior de la grosor de valva esta mitral pared. forma parte de la pared de la vía de salida, de manera que la sangre que fluye circula de esta manera en diástole y de esta manera en sístole. Aquí se encuentra la cúspide anterior de la valva mitral en movimiento, con la abertura de la valva mitral por debajo y la vía de salida por encima de ella. Aquí se muestran los dos ventrículos, disecados de tal forma que podamos ver las dos valvas de salida. Aquí se encuentra la valva aórtica. Y aquí la valva pulmonar. Cada una de ellas tiene tres cúspides. El tronco pulmonar y la aorta están notablemente dilatados en su origen. La dilatación de cada vaso consiste en tres protuberancias o senos, cuya ubicación se corresponde con la posición de las cúspides de cada valva.
Para obtener una mejor vista de las cúspides de las valvas de salida, se retiran estas partes de las paredes de los vasos. Cada cúspide de una valva de salida tiene la forma de un tercio de un paracaídas. Aquí las cúspides cuelgan laxas. Cada cúspide tiene un borde libre delicado que se cierra contra los bordes de las cúspides vecinas. Aquí se muestra la valva pulmonar en movimiento. En diástole, la presión negativa la cierra abruptamente y las tres cúspides presionan las unas contra las Fíjense otras qué para fino encontrarse que es exactamente en un transparente. punto. Aquí se muestra la valva aórtica. Trabaja exactamente de la misma manera. Aquí se muestra la abertura de la arteria coronaria derecha, la cual estudiaremos en un momento. Aquí debajo no puede observarse la coronaria izquierda. Una vez observadas las valvas de salida, nos desplazamos para poder visualizar los dos grandes vasos de salida, la arteria aorta y el tronco pulmonar. Para ello, utilizaremos un corazón más intacto. El tronco pulmonar discurre por detrás y a la izquierda de la aorta. Luego se divide en la arteria pulmonar izquierda y en la arteria pulmonar derecha. La arteria pulmonar derecha gira por encima del atrio izquierdo, pasando por detrás del origen de la aorta y por detrás de la vena cava superior. Su primera rama irriga el lóbulo superior del pulmón derecho. Esta cuerda que se muestra es el ligamento arterioso dividido, el remanente del conducto arterioso que comunica el tronco pulmonar y la arteria aorta en la vida intrauterina. Aquí se encuentra la aorta. Nace a la derecha del tronco pulmonar. Su origen está bien cubierto por grasa epicárdica. Por delante de ella se localiza la orejuela derecha. A la derecha se encuentra la vena cava superior y detrás la arteria pulmonar derecha. Bueno, muy bien. Profe, una pregunta. Sí, Los músculos papilares, sí. ¿el tejido es músculo estriado cardíaco o es músculo Músculo, estriado? músculo estriado cardíaco. Todo el miocardio, incluso los músculos papilares y el pectíneo, son músculo estriado cardíaco. Que la diferencia que tiene con el músculo estriado común, primero es que pertenece al miocardio y segundo es que tienen doble inervación, que tienen una inervación autónoma. Si bien son músculos estriados, tienen una inervación autónoma, a diferencia de los músculos estriados de las extremidades o del resto del cuerpo, que tienen una inervación voluntaria. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Seguimos entonces. Habíamos visto que teníamos las distintas capas que formaban las paredes del corazón. La más externa, el pericardio fibroso, luego hacia adentro el pericardio seroso, su capa parietal, una cavidad virtual con líquido seroso, la capa visceral del pericardio seroso, miocardio, endocardio. Bien. El pericardio, que es la envoltura más externa que tiene el corazón, que es fibroso, va a presentar algunos ligamentos. Los ligamentos cardio, por ejemplo, externo pericárdico inferior, freno pericárdico, porque acuérdense que a la parte central del diafragma también se le llama centro frénico, por eso se llama freno pericárdico. Vamos a tener los ligamentos vértebro-pericárdicos con un fascículo anterior y un fascículo posterior, o sea que no es que esté suelto, vamos a tener ligamentos externo-pericárdicos que van a fijar de alguna forma, fijar pero permitir el movimiento, obviamente, el pericardio fibroso a las estructuras circundantes, ¿sí? Entonces vamos a tener los que van a fijar hacia abajo, hacia adelante y hacia arriba y hacia atrás. Bien, las arterias que van a irrigar al pericardio fibroso y a la lámina parietal, acuérdense que la lámina parietal del pericardio seroso está íntimamente y no se puede separar del pericardio fibroso. ¿Tá? Las arterias son las que se llaman pericardiofrénicas, que son ramas bronquiales y esofágicas, ¿sí? Son las ramas bronquiales y esofágicas de las arterias coronarias. Las venas
del pericardio fibroso y de la capa lámina parietal del seroso, van a drenar hacia la vena ácigos y en las venas pericardiofrénicas a ambos lados. Los linfáticos, vamos a ver que adelante del corazón y cerca de los grandes vasos, vamos a tener un gran número de nódulos linfáticos que se dividen en mediastínicos anteriores y posteriores, y también vamos a tener otra red de vasos linfáticos que son los frénicos y traqueobronquiales inferiores. Todo eso va a drenar en la linfa de la región. Y los nervios van a derivarse del pericardio fibroso y de la lámina parietal del seroso, de los nervios frénicos y vagos y del tronco simpático. La lámina visceral del pericardio seroso va a estar inervada por uno de los plexos cardíacos, exactamente o específicamente el subpericárdico. Bien, el miocardio es ese músculo cardíaco que dijimos, estriado cardíaco. Dijimos que el corazón es un órgano muscular. Todas las fibras se van a insertar. Yo no quise parar porque me dio miedo que el video parara de nuevo y tener que verlo de nuevo o dejarlo sin ver. Pero si ustedes se acuerdan, cuando se mostró la válvula tricúspide, cuando estaban pasando un flujo de agua para ver cómo se movían las valvas, si ustedes recuerdan o se fijaron, alrededor tenía como un anillo, ¿sí? Entonces, todo el músculo cardíaco se va a insertar en algunos anillos fibrosos que forman un armazón, se llama armazón fibrosa del miocardio. ¿Cómo se va a estructurar esto? Son 4 anillos los que van a envolver las válvulas, que uno de ellos es esa que les dije que se veía perfecto, pero cuando les iba a decir, pasó el video, las 4 válvulas van a tener el origen, van a ser el origen de ese armazón fibroso. Desde ahí van a partir fibras. Fíjense, tenemos los 4 orificios. Imagínense que los anillos de esos orificios son fibrosos y desde ahí vamos a tener fibras que van a ir, que son propias de cada ventrículo, y van a haber fibras que son comunes. Es una red compleja de direcciones de fibras que en el video de Gil lo podemos entender un poco más, que generan los movimientos del corazón, y su inserción es en esto, el armazón fibroso del corazón. Van a estar situados entonces esos anillos alrededor de los orificios, tanto los atrioventriculares como los arteriales, y van a servir de inserción entonces para todas las fibras musculares, tanto de los atrios como de los ventrículos. Bien, y el endocardio, la película, la túnica interna que reviste el corazón. Es una membrana delgada, lisa, y que está totalmente adherida a toda la estructura, a la superficie interna, tanto de los atrios como de los ventrículos. Va a tener continuidad, lo que les decía hoy de las válvulas, con la túnica íntima de los vasos. Las valvas atrioventriculares van a estar constituidas por un repliegue del endocardio, a diferencia de las válvulas arteriales, que van a estar envueltas en endocardio por adentro, y por afuera, lo que sería la parte interna del vaso vascular propiamente dicho, van a tener la misma estructura del endotelio arterial. Bien, ¿cómo son los vasos y nervios del corazón? El miocardio, propiamente dicho, ¿por quién está inervado? Por las arterias coronarias. Como dijimos, las arterias coronarias son la primer rama de la aorta. Acá en transparencia se ve, y en el video se vio, en algún momento creo que les señalé, acá vamos a tener el origen de la arteria coronaria izquierda y acá vamos a tener el origen de la arteria coronaria derecha. Acá ya lo que se ve, ya la arteria pegó una curva, pero sale bien por abajo de la orejuela, digamos, bien a la derecha del origen de la aorta. Bien, la coronaria izquierda van a ser entonces de la aorta inmediatamente superior a la parte media de la válvula semilunar, se va a trasladar o va a bajar en la depresión que separa el atrio del tronco pulmonar, el origen, por detrás del origen del tronco pulmonar,
va a coincidir entonces con esa depresión que va a separar el tronco del atrio izquierdo, va a alcanzar el extremo superior, va a pasar por debajo de la orejuela, va a alcanzar el extremo superior del surco interventricular anterior y lo va a recorrer hasta el final. Se van a anastomosar después con las que vienen por detrás en el surco atrioventricular posterior. ¿Ah? Va a seguir entonces y va a terminar en el surco interventricular posterior. Las ramas que va a desprender la coronaria izquierda son la rama del cono arterial, la rama circunfleja, las ramas atriales y ramas ventriculares. Fíjense cómo desde ahí, que sería desde el tronco principal, la coronaria principal izquierda, van a salir ramitas que van a inervar las distintas zonas de la parte izquierda, principalmente del corazón. ¿Qué va a pasar con la derecha? Va a salir de la parte más derecha, ¿no? Es más voluminosa que la izquierda y va a seguir el trayecto del surco coronario. Van a ser inmediatamente superior a la parte media de la valva semilunar derecha, va a discurrir a principio posterior, luego anteriormente entre el tronco pulmonar y la orejuela derecha, y enseguida se va a incurvar, va a pegar esa curva, que es lo que podemos ver acá, hacia la derecha y se va a introducir en el surco eh, coronario, ¿sí? Se acoda y se va a introducir en ese surco coronario y va a recibir el nombre de rama interventricular posterior. Va a terminar, fíjense, acá se viene aquí y por transparencia se ve allá atrás, ¿sí? Y va a terminar anastomosándose con la izquierda y así va a ir repartiendo ramitas, que las terminales de la coronaria derecha van a ser la del cono arterial, que va a ser análoga a la de la izquierda, las atriales anteriores, ventriculares y atriales más hacia la zona derecha, obviamente, y las interventriculares septales posteriores. Todo eso se va a anastomosar una con la otra y van a ir formando redes para asegurarse la irrigación de todo el miocardio, ¿no? Por favor. ¿Cómo van a ser las venas del corazón? Bueno, se dividen en vena cardíaca magna, las cardíacas anteriores y las mínimas. Las venas, acuérdense que van a seguir la misma orientación y trayecto de las arterias. ¿Tá? Entonces, esto que sería una vista anterior, vamos a ver cómo se originan en la proximidad de las coronarias y a nivel posterior, fíjense acá está el atrio izquierdo con las venas pulmonares, se va a formar una dilatación que se llama seno coronario, que es donde se recoge toda la sangre del miocardio y va a drenar a la vena cava inferior. ¿Sí? Bien. ¿Cómo son los nervios? Bueno, el corazón tiene un esquema totalmente propio de inervación, plexos que son exclusivamente para el corazón. Van a estar formados por el vago y por el tronco simpático. Acá vemos el tronco simpático y vemos los vagos bajando, ¿sí? Van a descender entonces, el plexo cardíaco va a descender a lo largo de los grandes vasos, se va a formar por los vagos y el tronco simpático que van a descender a lo largo de los grandes vasos, se van a dividir en grupos y van a originar lo que se llaman los filetes atriales, que son las partes del plexo cardíaco que van a inervar los atrios, obviamente. Algunos otros filetes van a componer lo que se llaman, van a inervar las arterias coronarias, derecha e izquierda, y van a formar lo que se llaman los plexos supericárdico y subendocárdico. Y como su nombre lo dice, van a inervar esas estructuras. El supericárdico inerva las capas superficiales del miocardio y del pericardio, y el subendocárdico va a inervar las capas profundas del miocardio y del endocardio. Bueno, los linfáticos van a estar cubriendo la superficie del corazón y van a verter por medio de colectores linfáticos valvulados periarticulares.
Cuando se habla de cualquier estructura donde circula líquido, ya sea sangre o linfa, y que son valvulados, quiere decir que es una circulación unidireccional. Bien, ¿cómo vamos? ¿Están bien? Vamos a arrancar con grandes vasos. Cuando hablamos de grandes vasos, nos vamos a referir a los vasos que salen o llegan al corazón, ¿sí? Entonces, van a partir del corazón, dirección centrífuga, dos grandes vasos. Acuérdense que cuando es una dirección centrífuga con respecto al corazón, vamos a decir que son troncos arteriales, más allá de que el tronco pulmonar lleve sangre desoxigenada. Bien, los troncos arteriales que parten del corazón son la aorta y el tronco pulmonar. El tronco pulmonar va a presentar esas características de arteria, pero va a conducir sangre venosa del ventrículo derecho al pulmón. Una de las características importantes del tronco pulmonar, bueno, vamos a seguir el trayecto. Entonces, se origina en el orificio del tronco pulmonar del ventrículo derecho, a este nivel, ya lo vimos, la válvula semilunar, se va a dirigir oblicuo en sentido superior, izquierdo y luego posterior, va a describir una vuelta en espiral por detrás, vieron, de la aorta. La arteria pulmonar izquierda va a pasar por arriba del bronquio y la derecha va a pasar por atrás del callado de la aorta. Se va a bifurcar entonces sus ramas terminales, que son las arterias pulmonares derecha e izquierda. Fíjense acá sin el corazón cómo se divide en sus ramas terminales. La derecha va a ser más larga, porque obviamente si sale de la izquierda va a tener un trayecto un poquito más largo. ¿Qué va a pasar con las arterias pulmonares? Las arterias pulmonares van a entrar por el ilio. ¿Se acuerdan la raíz del pulmón que entraba en el ilio del pulmón, que tenía las arterias pulmonares, las venas pulmonares, el bronquio principal, las venas y arterias del parénquima pulmonar y los linfáticos? Estas arterias van a entrar al pulmón y se van a ir ramificando, acompañando cada ramificación de los bronquios hasta que por último van a formar lo que se llama una red capilar perialveolar. Si ustedes se acuerdan, cuando dimos pulmón y árbol bronquial y alvéolos, se acuerdan que eran como unas estructuras poliédricas que tenían terminaciones en fondo de saco, como si fuera un racimito de uva micro, y ahí había una red vascular. Entonces, las arterias pulmonares, desde su origen, se van a dividir, van a formar una para cada lado, van a entrar por la raíz del pulmón y van a ir dividiéndose igual que los bronquios y van a llegar hasta formar esa red perialveolar. ¿Sí? A ese nivel va a haber el intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos y se empiezan a formar lo que se llaman las redes, la red de las venas pulmonares, que van a traer de vuelta esa sangre oxigenada hacia el corazón. Pero la diferencia entre las arterias pulmonares y las venas pulmonares es que la vena no sigue el trayecto y no siguen las ramificaciones que siguen los bronquios. Y es bien fácil de acordarse por lo siguiente: yo necesito oxigenar esa sangre que estoy llevando al pulmón, ¿verdad? Entonces tengo que aprovechar la mayor parte de superficie que pueda. Entonces las arterias que llevan la sangre venosa van a ir dividiéndose y llenando todos los espacios, creando esa red capilar. Una vez que se oxigenó y se forma la red venosa, las venas que ya tienen la sangre oxigenada, por más que se llamen venas, no les importa la cantidad de bronquiolos y alvéolos que hay. Lo que tienen que hacer es llevar ese oxígeno al corazón para que se pueda repartir a través del cuerpo. Entonces, a la vuelta, esa red no va a tener tantas ramificaciones. Muy cerca del ilio se van a formar esas dos venas a cada lado de los pulmones, dos derechas y dos izquierdas, para ir rápidamente a llevar toda esa sangre con oxígeno al atrio izquierdo. ¿Sí?
Entonces la diferencia más grande entre las arterias y las venas es que las venas no tienen esa cantidad de ramificaciones, ¿sí? Van a nacer de la red capilar perialveolar, pero van a ir recibiendo otro detalle, las venas van a ir recibiendo también sangre que viene desde el parénquima, ¿sí? De las venas perilobulares, van a ir formando todo eso y van a ir drenando a las venas que van a discurrir hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces tengo que acordarme que la circulación pulmonar, que está compuesta por las arterias y las venas pulmonares, las arterias son muy ramificadas, ocupan todo el espacio del parénquima pulmonar, y las venas, una vez que agarraron esa sangre oxigenada, se hacen las locas y van formando como troncos más gruesos, ¿sí? Entonces, en esta imagen esquemática podemos entender cómo la circulación pulmonar divide, digamos, o está entre el corazón derecho y el corazón izquierdo. Viene la sangre del cuerpo, vena cava superior, vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, tronco pulmonar. Chuc, 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 chuc. Miles y miles de divisiones, red capilar perialveolar. Agarro el oxígeno y empiezo a juntar toda esa sangre a través de las venas, que acá son rojas, porque traen la sangre arterial, venas pulmonares, que son 4, 2 de cada lado, fíjense que eso es otra diferencia, al atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, arteria aorta, y dale que vamos a todo el cuerpo, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a la circulación pulmonar? ¿Puede Igual lo, explicarlo ahorita, profe? sí, puedo explicar de vuelta. Igual lo tienen que leer y repasar y leer desde el libro. Por favor, no se queden solo con lo que yo les digo, porque ya saben que el Alzheimer está bravo. No, mentira, pero intento explicarles lo mejor que puedo, pero siempre es mejor repasar y ampliar y volver a ver esto y volver a ver los videos. Vamos a mirar acá. Tenemos un corazón derecho, ¿sí? Acuérdense, el septo interatrial que se continúa con el septo interventricular. Vamos a considerar que del lado derecho tenemos sangre desoxigenada. La sangre que viene desde la mitad superior del cuerpo va a llegar a través de la vena cava superior. La que llega de la parte inferior del cuerpo llega a través de la vena cava inferior. Toda esa sangre que está llena de anhídrido carbónico entra a la aurícula o atrio derecho. Va a pasar a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. Solamente pasó, acá no pasó nada, circuló. Del ventrículo derecho se va a ir por el tronco pulmonar hacia los pulmones. Cuando llegó a los pulmones, esa arteria pulmonar, que es rama terminal del tronco pulmonar, son dos, una derecha y una izquierda, va a entrar por la raíz del pulmón, junto con el bronquio y con las venas y tarará, va a entrar y se va a ramificar, igual que el bronquio, va a seguir tucu, 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 todas las ramificaciones hasta generar una red perialveolar. En el alvéolo, que es la parte más chiquitita que vimos del pulmón, que parece una uvita micro, se va a formar una red. Cuanto más superficie tenga, más oxígeno voy a captar, ¿sí? Captó todo el oxígeno y empieza a formarse lo que es la red venosa, que es venosa pero que va a llevar sangre arterial. Solamente la llamamos venosa porque el sentido que tiene la circulación es hacia el corazón. Entonces todo lo que lleva hacia el corazón se llama vena. Lo que sale del corazón se llama arteria. ¿Tá? Las venas pulmonares, que son 4, 2 izquierdas y 2 derechas, se van a venir
No se juntan, tan chiquilines. No se juntan, esto es un esquema. Acuérdense que son 4 que van a llegar a la aurícula izquierda. Pasan al ventrículo izquierdo, salen por la arteria aorta y la arteria aorta va a repartir sangre para todo el cuerpo. Vamos a usar ese oxígeno, van a ir hacia las venas y otra vez van a volver a través de de la cava inferior y de la cava superior, otra vez van a volver al atrio derecho y así sucesivamente. ¿Se entendió? Sí, profe. Vamos a mirar el videíto aquel primero que cuando lo vimos no teníamos ni idea de lo que era, pero quizá ahora podamos entenderlo mejor. Voy a cerrar esto. ¿Ustedes están viendo algo? No, ¿no? Bien, esto lo voy a cerrar porque esto es muy importante que les quede bien claro. Vamos a ver acá, descartar. Este video quiero que vean. A ver si logro por una vez en la vida compartir esto decentemente. Ay, Zooms. Difícil la vida del pobre. Imagina que Ya sé que no están viendo, no se asusten. Paciencia. Ahora sí, ¿están viendo el video con un corazón en el medio? Sí. Sí. Bien. te has subido a un glo- Imagina que te has subido a un glóbulo rojo para recorrer el corazón. Tú y tu balsa de sangre fluyen hacia la aurícula derecha, desde la vena cava superior o inferior, las venas más grandes del cuerpo. Tras llegar a la aurícula derecha, tienes menos de medio segundo para admirar el paisaje, antes de que la contracción de la aurícula te envíe al ventrículo derecho. Para pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho, te habrás deslizado a través de la válvula tricúspide. Las válvulas del corazón funcionan como puertas perfectamente sincronizadas y solo permiten que la sangre se mueva en una dirección. Después de pasar por el primer conjunto de compuertas, estas se cierran de golpe detrás de ti y el ventrículo se contrae. Esto hace que salgas disparado hacia arriba a través de la válvula pulmonar en la arteria pulmonar. La arteria pulmonar envía la sangre hacia los pulmones, dividiéndola en muchos tubos más pequeños. Al final, eres comprimido a través de los diminutos tubos de los alvéolos pulmonares. Dentro de estos estrechos tubos de los pulmones, los glóbulos rojos se cargan de oxígeno y el dióxido de carbono sale de los vasos sanguíneos. A continuación, tú y tus colegas oxigenados vuelven a fluir hacia el corazón a través de las venas pulmonares. Una de las venas pulmonares desemboca en la aurícula izquierda. Poco después de llegar a la aurícula izquierda, comienza de nuevo un proceso conocido, ya que la contracción de la aurícula te envía hacia abajo a través de la válvula mitral y hacia la última cámara, el ventrículo izquierdo. A partir de aquí, te embarcarás en una aventura a través del cuerpo, porque la siguiente contracción ventricular te enviará hacia arriba, a la aorta. La aorta es un gran tubo que se ramifica en muchos otros más pequeños para distribuir la sangre recién oxigenada por todo el cuerpo. Si decides continuar con el recorrido, puedes fluir hacia abajo hasta llegar a un dedo del pie antes de dar la vuelta para regresar al corazón en unos 30 segundos. Bueno, chicos, quedó ahí, ahora se entendió. Yo sí, profe. Ahora fue más fácil mirar el video porque ya vimos todo lo demás. Pero de todas formas, a mí me gustó haberle mostrado antes para que se generara la inquietud. Bien, ya voy, estoy llegando a donde estábamos.
¿Cómo vamos? ¿Cansados? Bien. Entonces, estábamos por acá, ¿sí? Entendiendo esto, vamos a seguir con los grandes vasos y vamos a hablar sobre la aorta. La aorta es el tronco de origen de todas las arterias del cuerpo. Toda la sangre oxigenada sale por la aorta y desde ahí se va a distribuir hacia todo el cuerpo. No se asusten porque ustedes ya conocen algunas cosas de la aorta. Vamos a saber que va a salir por el orificio de la aorta que está en el ventrículo izquierdo, se va a apoyar por en la raíz del pulmón, ya lo vimos cuando vimos tráquea, que la aorta, a ver si no les puse ninguna imagen acá, que la aorta, ¿se acuerdan que se apoyaba sobre el bronquio principal izquierdo? ¿Sí? En la cara lateral, a nivel de la cara lateral del cuerpo de T4, tiene una dirección descendente. Primero empieza saliendo del ventrículo, tiene una parte ascendente, una parte horizontal y luego una parte descendente. Va a ir juntita con el esófago, tiki, tiki, tiki. El esófago se va a hacer más anterior, la aorta va a quedar posterior y va a pasar por toda la pared posterior del tórax, ¿sí? Y va a ingresar al abdomen a través del hiato aórtico. Ya lo vimos cuando vimos diafragma, vimos que de los tres orificios del diafragma, el más posterior era el de la aorta. La aorta pegó la curva, viene tiki, 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 se va hacia abajo, pasa por el diafragma y se va a ir hasta nivel de L4, donde se va a dividir en las tres ramas terminales, que son las arterias ilíacas y comunes y la sacra media. Pero en fin, esto lo vamos a ver después. Estamos viendo el recorrido. Alcanza el diafragma, pasa el hiato aórtico y se divide después en las ramas terminales. Bien, ¿cuáles son las primeras ramas de la aorta? Acá tenemos un acercamiento, pero justo no se ve. A ver si no les puse. Esperen. Bien, en esta figura se ve que si esto es el origen, acá vemos la válvula semilunar, esto es el origen de la aorta, las primeras raíces, las primeras ramas son las arterias coronarias, las que vimos recién, la izquierda que se va en el surco interventricular anterior, la derecha que va a pegar la curva y se va por el surco coronario y va a llegar hasta el surco interventricular posterior a anastomosarse con esta. Sigue, acá no deja ninguna, no hace ninguna rama. La próxima rama, después de las coronarias, ¿quiénes son? Estos acá ustedes ya los conocen. Tronco brachiocefálico, carótida común derecha, subclavia derecha, carótida común izquierda, subclavia izquierda. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Por favor. Acá lo vemos más de cerca. Dio las coronarias acá abajo y luego vamos a tener, esto está dado vuelta. Recién me doy cuenta que la foto la figura está dada vuelta, perdón, chiquilines. Esto sería, esto es una vista posterior, claro, esto es la vista posterior de los músculos de la laringe, por eso está, esto es derecha y esto es izquierda, ¿sí? Entonces, a este nivel dio las coronarias, tronco brachiocefálico derecho, carótida común izquierda, subclavia izquierda. ¿Qué va a pasar a medida que desciende en su porción torácica descendiente? Va a empezar a dar algunas ramas, las arterias intercostales, la torácica interna. Vamos a ver ahora cada una de ellas. Fíjense acá cómo empieza a dar la torácica interna, que es la que va por delante, las ramas intercostales que salen de la torácica superior y empieza a irrigar todo el tórax a ese nivel, obviamente. ¿Tá? Entonces la porción ascendente va a dar las coronarias, el arco de la aorta, tronco brachiocefálico, carótida común izquierda, subclavia izquierda. Y la ima tiroidea, que es una arteria que es inconstante, que ni siquiera se encuentra en ningún esquema. La de la porción descendente, ¿cuáles van a ser?
van a ser las ramas viscerales, que son ramas bronquiales, esofágicas y mediastínicas, que estas las vamos a ver ahora cuando demos abdomen, pero sepan que las ramas de la porción descendente van a irrigar los pulmones, los bronquios, el parénquima pulmonar, el esófago y toda esa parte del mediastino que vimos recién. Y las ramas parietales, que son las intercostales, que van a ir entre los músculos intercostales irrigando las paredes del tórax. ¿Sí? A nivel de la porción abdominal o la porción descendente abdominal, vamos a tener, después la vamos a ver de a una, pero para tener una idea general de la aorta, vamos a tener las ramas parietales, que son las lumbares, que van a inervar las paredes abdominales, ¿sí? Y las frénicas inferiores, y las viscerales, a nivel de la cara superior, anterior, vamos a tener el tronco celíaco, que de acá van a partir las arterias gástrica izquierda, hepática común y esplénica, que van a irrigar estómago, la gástrica, esplénica, el vaso, y hepática, el hígado. Va a ir para el hígado, porque el hígado tiene una irrigación bastante compleja. Después vamos a tener la mesentérica superior y vamos a tener la mesentérica inferior. Las laterales son las arterias, las principales, las suprarrenales, medias, la mesentérica superior, las arterias renales, las testiculares y las ováricas, que son largas, después la vamos a ver. Bien, las frénicas inferiores, que se originan normalmente en la cara anterior de la aorta y en su emergencia del diafragma, y las arterias lumbares, que son 5 a cada lado, créanlo. A nivel del E4 se va a dividir la aorta en sus dos ramas terminales, las ilíacas comunes o ilíacas primitivas, y una chiquitita que es la sacra media, que va a irrigar toda esa zona de las articulaciones y de los músculos sacrocoxígeos. Bien, a ver qué hora es, vemos esto y terminamos. Aquí se encuentra la cavidad pleural izquierda, sin el pulmón y con el corazón y el mediastino intactos. Aquí se localiza la aorta, parcialmente escondida debajo de la pleura. Proviene del ventrículo izquierdo del corazón. Se arquea y discurre hacia abajo al lado de los cuerpos vertebrales. Abandona el tórax pasando a través del diafragma hacia el interior del abdomen. Para observar mejor la aorta, se retira la pleura y el pericardio que rodean el corazón. También se retira el cuerpo del esternón y la mitad inferior del manubrio. La parte de la aorta que se sitúa dentro del tórax se denomina aorta torácica. Tiene 3 partes: Fíjense el aorta calibre de ascendente, eso, es enorme. arco y aorta descendente. La aorta emerge del ventrículo izquierdo. A su izquierda se encuentra el tronco pulmonar. A su derecha hay la vena cava superior. Las únicas ramas de la aorta ascendente son las arterias coronarias, las cuales se originan en el punto donde ésta inicia su recorrido. El arco de la aorta realiza un giro completo de 180 grados. Por debajo del arco aórtico se encuentra el tronco pulmonar, que se divide en 2 arterias pulmonares. Aquí está la izquierda. Aquí se encuentra el ligamento arterioso. Asimismo, por debajo del arco se encuentran las principales venas bronquiales y pulmonares izquierdas. A la derecha del arco se localiza el límite inferior de la tráquea. Aquí se originan estas 3 arterias: la brachiocefálica, Hola, Tutu. la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Tenemos que ir integrando todos los conocimientos que ya tenemos. Tienen que Aquí pueden acordarse. verse emergiendo de la abertura torácica superior. Para verlas más claramente se retiran estas venas, las venas brachiocefálicas derecha e izquierda, que se unen para formar la vena cava superior. También se retiran el manubrio restante y las 2 primeras costillas, de aquí hasta aquí. La arteria brachiocefálica se divide aquí
en la subclavia derecha y en la carótida común. Aquí se encuentra la carótida común izquierda y aquí la subclavia izquierda. Las arterias subclavia y carótida común se muestran en los volúmenes 1 y 4 de este atlas respectivamente. En esta sección observaremos una importante rama de la subclavia en el tórax, la arteria torácica interna. Para ello colocaremos la primera costilla y el manubrio en su lugar. La arteria subclavia se arquea sobre la superficie superior de la primera costilla, discurriendo por detrás del músculo escaleno anterior. Antes de pasar por detrás del escaleno anterior, da origen a estas ramas: tiro cervical, vertebral y torácica interna. La arteria torácica interna discurre hacia abajo y hacia adelante sobre la cúpula pleural y pasa por detrás del primer cartílago costal. Va a irrigar toda la pared Para anterior del observar su tórax. recorrido, observaremos la disección del tórax aislado desde atrás. Aquí se muestran las dos arterias torácicas internas. Después de pasar por detrás de la primera costilla, que se encuentra aquí, cada una discurre hacia abajo, al interior del tórax, justo lateral al esternón frente al músculo transverso torácico. Sus ramas irrigan la pared anterior de la caja torácica. Su continuación distal, conocida como arteria epigástrica superior, irriga la parte superior de la pared abdominal anterior, como se verá en la siguiente sección. Para obtener una visión clara, se retiran de la imagen el corazón y el arco de la aorta. La Fíjense el aorta esófago descendente ahí discurre adelante. hacia abajo, acompañada del esófago. El esófago se sitúa medial a la misma aquí. Y frente a ella aquí abajo. Se retira el esófago. A cada lado, la aorta descendente da origen a esta serie de arterias intercostales posteriores, una para cada espacio intercostal, excepto los dos primeros. Cada arteria intercostal posterior discurre a lo largo y profundo de cada músculo intercostal interno, en compañía de una vena y un nervio intercostales. Se queda cerca al borde inferior de la costilla, en este canal, que ya vimos anteriormente. Bueno, niños, hasta acá llegó nuestro amor por hoy. Seguimos entonces con las cavas o el retorno venoso la semana que viene. Y nos quedaría esto, terminar los grandes vasos, algunas cosas de nervios y ya arrancaríamos con abdomen cuando podamos. Bueno, que pasen bien, buen fin de semana, repasen, está todo en el Drive, así que nos vemos el martes. Que pasen bien. Nos vemos. Chao. Chao, chao.